Corría el año 2018, y Luía, de veintipocos años, dividía sus días entre su trabajo en la barra de un acogedor café en el corazón de la ciudad y su rutina en casa, donde su vida giraba en torno a su hermano menor, Felipe. Era una de esas personas que, al conocerla, sientes una energía diferente, un brillo en la mirada que parecía ver más allá de lo evidente. En el trabajo, servía capuchinos humeantes y crujientes panes de queso con una paciencia casi zen, siempre con una sonrisa que desarmaba a cualquier cliente gruñón. En casa, esa misma paciencia se convertía en una dedicación incondicional, moldeada por años de convivencia con el autismo de Felipe. Él era su luz, su mayor reto y su mayor alegría, un chico de mirada curiosa que vivía en su propio mundo, y Luía se había convertido en el puente más fuerte entre ese mundo y el suyo. Era una mañana de martes, de esas con un sol obstinado que insiste en brillar incluso cuando el aire aún es frío. El café estaba más lleno de lo habitual, y Luía corría de un lado a otro balanceando bandejas y pedidos, cuando se abrió la puerta y entró un hombre que parecía salido de la portada de una revista de negocios. Alto, con un traje impecable y una postura que anunciaba su presencia incluso antes de decir una palabra, Renato Méndez era la personificación del éxito. A su lado, un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, le daba la mano a una niñera que parecía más bien una estatua de cera, tan tensa. El niño, Mateus, tenía una mirada distante, casi etérea, y un semblante que dejaba claro que se sentía incómodo con el bullicio del lugar. Luía observaba la escena con el rabillo del ojo mientras la niñera intentaba, con una cucharita y una paciencia visiblemente agotada, convencer a Mateus de comer un trozo de pastel. El niño, sin embargo, mantenía la boca cerrada, con la mirada fija en un punto invisible del techo, como si la escena frente a él fuera solo una distracción insignificante. El señor Renato, en cambio, parecía un cúmulo de preocupación, con el ceño fruncido y una mirada que seguía cada movimiento de su hijo, una mezcla de amor e impotencia que Luía conocía también de sus propios padres, cuando se encontraban en situaciones similares a la de Felipe. Sintió una opresión en el pecho, una familiaridad inmediata con ese dolor silencioso que emanaba de la mesa. Fue entonces cuando ocurrió algo inusual. Mientras la niñera, ya resignada, volvía a poner el pastel en el plato, Luía se acercó a la mesa para servirles un jugo. Sin pensarlo 2 veces, y con una intuición que le venía de años de convivencia con Felipe, se agachó un poco, poniéndose a la altura de los ojos de Mateus. Sus ojos se encontraron con los de él por un breve instante, y en lugar de forzar la situación, simplemente sonrió, una sonrisa genuina y serena. En un movimiento casi imperceptible, tomó una fresa de la cesta de frutas del mostrador y, con las yemas de los dedos, comenzó a dibujar círculos en la servilleta de papel, sin presionar, sin esperar nada. No era una técnica de libro, sino una conexión silenciosa, una invitación sin palabras. La niñera y el señor Renato observaban, curiosos y algo escépticos. Luía, sin apartar la mirada serena de Mateus, tomó la fresa y se la llevó lentamente a la boca, pero sin forzarla. Simplemente esperó. Los segundos se hicieron eternos, y el silencio en el pequeño rincón del café se hizo casi palpable. Entonces, para sorpresa de todos, Mateus, con un movimiento lento y deliberado, abrió la boca, no de golpe, sino como tanteando el terreno antes de zambullirse, y aceptó la fresa, un trocito pequeño, casi imperceptible, pero para Luía, para Renato y para la niñera, fue como si finalmente hubiera salido el sol tras una noche larga y oscura. Lo que siguió fue una especie de baile silencioso. Luía seguía ofreciendo los trozos de fresa, siempre con la misma calma y parsimonia, y Mateus seguía aceptando. Cuando se acabó la fresa, le ofreció un trozo del pastel que él había rechazado antes, y se lo comió. No era solo la comida,
sino la conexión, la forma en que Luía lograba entrar en su mundo sin invadirlo, sin exigirle nada. Renato, que hasta entonces parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, relajó los hombros y una sonrisa, antes impensable, comenzó a dibujarse en su rostro. La niñera, por su parte, tenía los ojos muy abiertos, como si presenciara un milagro allí mismo, en medio de una cafetería llena de gente. Ese día, lo que ocurrió en ese café no fue solo un niño comiendo, fue la ruptura de una barrera invisible, un eco de esperanza para Renato. Él, que había invertido fortunas en terapias costosas y especialistas de renombre, ahora veía a una camarera, sin título en psicología ni terapia ocupacional, lograr lo que nadie más había siquiera rozado la superficie. Sus ojos, antes llenos de cansancio, brillaban con una mezcla de admiración y curiosidad casi infantil. Al terminar la comida de Mateus, Renato, con la voz entrecortada por la emoción, le preguntó a Luía qué había hecho. Luía, con su humildad característica, simplemente se encogió de hombros y dijo: solo observé e intenté comprender qué necesitaba. Señor Felipe, mi hermano, es muy parecido en algunos aspectos. En ese momento, Renato Méndez, el impetuoso multimillonario acostumbrado a tener todas las respuestas, se dio cuenta de que había algo en esa joven que el dinero no podía comprar: sensibilidad, empatía y una experiencia de vida que trascendía todas las teorías y técnicas. La propuesta llegó casi como un susurro, pero con la fuerza de un huracán. Quería que Luía estuviera al lado de Mateus, como una acompañante terapéutica. Al principio, Luía se sorprendió, pero la mirada de gratitud de Renato y la visión de un futuro para Mateus la hicieron aceptar. El día siguiente marcó el inicio de una nueva etapa para Luía, un viaje que jamás imaginó emprender. Al llegar a la imponente mansión de los Méndez, se sintió como pez fuera del agua, enmarcado contraste con la sencillez de su hogar. La casa era un laberinto de lujo y arte, con pinturas que valían más que su vida y esculturas que parecían respirar. Mateus, sin embargo, seguía siendo el mismo, inmerso en su propio mundo privado. La primera semana fue un aprendizaje mutuo. Luía observó cada detalle del comportamiento del niño, cada pequeño gesto, cada expresión, anotando mentalmente las pistas que la ayudarían a descifrar su universo. Sabía que la clave no era obligarlo a adaptarse a su mundo, sino encontrar el puente entre ambos. Fue durante esta época que conoció a Berenice, la madre de Renato. Berenice era una mujer de fría elegancia, con ojos que parecían analizar cada movimiento de Luía y una desconfianza casi palpable. Para ella, Luía era solo una oportunista más, alguien que se aprovechaba de la vulnerabilidad de su hijo y su nieto para conseguir algo. Las miradas de Berenice eran como agujas finas, y sus preguntas, disfrazadas de amabilidad, eran verdaderas trampas, intentando hacer que Luía resbalara y revelara sus supuestos intereses ocultos. El ambiente se volvía pesado cuando ella estaba cerca, como si el aire perdiera su ligereza y la mansión se volviera aún más fría. A pesar del ambiente de desconfianza que Berenice creó en la casa, Luía siguió adelante, centrada en Mateus. Descubrió que el niño tenía una pasión secreta por los trenes en miniatura y que pasaba horas observándolos. Luía empezó a aprovechar esto, convirtiendo cada sesión en un juego, donde los trenes eran los personajes y el aprendizaje se producía de forma natural. Introdujo diferentes texturas, colores vibrantes y sonidos suaves, todo con el objetivo de estimular a Mateus de forma lúdica. En pocas semanas, el niño empezó a sonreír más, a buscar el contacto visual y, para sorpresa de todos, a emitir sonidos, pequeñas sílabas que eran como música para los oídos de Luía y Renato. Mientras tanto, la vida personal de Luía presentaba sus propios desafíos. Felipe, su hermano, quien siempre había sido su mayor motivación,
sufrió una recaída inesperada. Las crisis se volvieron más frecuentes y graves, y los costos del tratamiento, ya de por sí elevados, se dispararon. La necesidad de medicamentos específicos y terapias complementarias comenzó a afectar el presupuesto familiar. Luia se encontraba dividida entre la alegría de las pequeñas victorias con Mateusz y la angustia de volver a ver a su hermano tan frágil. Las noches se alargaban, llenas de preocupaciones y una búsqueda incansable de soluciones, mientras que los días eran un maratón de dedicación a Mateusz y llamadas a médicos y aseguradoras. A pesar de todas sus preocupaciones, Luia no se rindió. Al contrario, la situación de Felipe encendió aún más su determinación. Sabía que debía seguir dedicándose a Mateusz, no solo por el cariño que sentía por el niño, sino también porque trabajar allí era su oportunidad de conseguir los recursos para el tratamiento de su hermano. Las mañanas en la mansión Méndez eran un refugio, un lugar donde podía canalizar toda su energía hacia el bienestar de Mateusz, mientras que las noches las dedicaba a investigar, buscar alternativas, mover cielo y tierra para que Felipe recibiera la mejor atención posible. Fue un camino agotador, pero Luia encontró fuerza en la resiliencia que la vida le había enseñado. Renato, a su vez, observaba a Luia con creciente admiración. Percibió su forma de interactuar con Mateusz, la ligereza de su tacto, la infinita paciencia de su mirada. Vio cómo la mirada de Mateusz, antes distante, ahora la buscaba, como la risa de su hijo se volvía más frecuente y genuina. El empresario, acostumbrado al mundo de los negocios, donde todo era cuantificable e impersonal, se enfrentó a algo que el dinero no podía comprar, una profunda conexión humana. Empezó a ver en Luia no solo a una empleada, sino a una persona de carácter único, alguien que iluminaba la vida de su hijo como nadie más lo había hecho. Un día, mientras conversaban sobre el progreso de Mateusz, Renato notó el cansancio en los ojos de Luia, una sombra que trascendía las horas de trabajo. Con la delicadeza de quien se preocupa, le preguntó si había algo que la preocupara, algo que pudiera estar agobiándola. Luia, quien rara vez hablaba de sus problemas personales, sintió una confianza inesperada en la forma en que él la miraba. Con vacilación, compartió la situación de Felipe, la angustia de los costosos tratamientos y la constante preocupación por el futuro de su hermano. Las palabras salieron contenidas, cargadas de toda la emoción que se guardaba para sí misma. La reacción de Renato la sorprendió. No hubo compasión, sino escucha atenta y, posteriormente, una actitud práctica y decidida. No solo ofreció ayuda financiera para el tratamiento de Felipe, sino que lo hizo con una naturalidad que desarmó a Luia. Además, Renato, al ver el extraordinario potencial del método que Luia había desarrollado con Mateusz, le propuso algo aún mayor, que formalizase sus técnicas y las desarrollara a través de la Fundación Méndez, la institución filantrópica de la familia. Era una oportunidad única, un reconocimiento a su valor que iba mucho más allá de un simple trabajo. La propuesta de Renato no solo alivió la carga financiera de Luia, sino que también despertó en ella una nueva pasión, transformar su experiencia en algo que pudiera ayudar a otras familias. Fue como si se hubiera abierto un portal, revelando un camino que nunca imaginó que tomaría. La Fundación Méndez, con sus recursos y estructura, sería la cuna de un proyecto que lo tenía todo para cambiar vidas. Luia sintió una mezcla de gratitud y mariposas en el estómago, la sensación de que estaba a punto de embarcarse en algo mucho más grande que ella misma. A partir de ese día, las reuniones con Renato ya no se tratarían solo de Mateusz, sino de construir un futuro para tantos otros niños. Mientras la relación profesional entre Luia y Renato se profundizaba en respeto y colaboración, Berenice, la matriarca de la familia Méndez, seguía en guardia. Para ella,
La cercanía de Luia con Renato y la notable recuperación de Mateus eran indicios de un plan bien orquestado. Los comentarios sarcásticos y las insinuaciones sobre las intenciones de Luia se hicieron más frecuentes, como una pajita que seguía clavando en la roca. Berenice, con su visión distorsionada, veía a Luia como una amenaza para la reputación y el patrimonio de la familia, incapaz de ver la genuina dedicación y amor que la joven sentía por Mateus. El ambiente en la mansión a veces parecía pender de un hilo, con la tensión entre Berenice y Luia flotando en el aire, pero, como una flor que florece entre las rocas, el progreso de Mateus era el sol que lo iluminaba todo. No solo comía solo, sino que ahora formaba frases cortas, pedía lo que quería e interactuaba con más regularidad. Pequeños milagros ocurrían a diario, y cada logro del chico era un duro golpe para los prejuicios de Berenice. Renato, al observar la transformación de su hijo, sintió un amor y respeto aún mayores por Luia, y esta admiración comenzó a desbordarse más allá del ámbito profesional, mezclándose con un sentimiento más profundo. Un día, sin embargo, la situación llegó a un punto crítico. Berenice, en un ataque de ira y celos, confrontó a Luia agresivamente, acusándola abiertamente de ser una cazafortunas y de aprovecharse de la familia. Sus palabras fueron como látigos, y Luia, por primera vez, sintió el impacto de toda la maldad que se dirigía contra ella. Las acusaciones eran infundadas y crueles, y por un instante, la fuerza que siempre había demostrado pareció flaquear. Era el tipo de situación que haría que la mayoría de la gente se rindiera, pero Luia, con la resiliencia que la vida le había impuesto, respiró hondo y, en lugar de contraatacar, simplemente miró a Berenice con profunda tristeza. Fue en ese momento de vulnerabilidad de Luia que Renato intervino. Había presenciado toda la escena, y la crueldad con la que su madre atacó a la mujer que estaba transformando la vida de su hijo fue un punto de inflexión. Por primera vez, Renato se enfrentó firmemente a Berenice, defendiendo a Luia con una claridad y vehemencia que su madre jamás habría esperado de él. Las palabras de Renato, pronunciadas con la serenidad de quien está seguro de sus convicciones, fueron un bálsamo para Luia y una conmoción para Berenice, quien comprendió la gravedad de sus actos y la profundidad de los sentimientos que su hijo albergaba por aquella joven. Fue la primera grieta en el muro de prejuicios que Berenice había construido. A partir de ese día, la dinámica en la mansión comenzó a cambiar. Berenice, aunque aún con sus reservas, comenzó a observar a Luia de otra manera. Vio el impacto positivo de Luia en Mateus, la felicidad genuina de su nieto y el semblante más ligero de Renato. Poco a poco, la barrera de hielo que la rodeaba comenzó a derretirse. No fue un proceso rápido, sino una transformación gradual, impulsada por las pequeñas victorias de Mateus y el amor incondicional que Luia le demostraba. Poco a poco, las insinuaciones cesaron, y un silencio respetuoso, antes impensable, llenó el espacio entre ambos. La transformación de Berenice culminó en un momento inesperado pero conmovedor. Una tarde lluviosa, llamó a Luia para hablar, algo que nunca antes había hecho. Su mirada, antes tan severa, mostró un brillo diferente, una vulnerabilidad que Luia nunca imaginó ver. Berenice, con la voz entrecortada por la emoción, confesó sus errores, como la había juzgado injustamente, y le agradeció de corazón todo lo que Luia había hecho por Mateus y, en consecuencia, por Renato. Fue una disculpa sincera, viniendo de una mujer que, por primera vez, se permitió bajar sus defensas y aceptar el amor y el impacto positivo que Luia había traído a su familia. Ese momento selló una nueva etapa, no solo para Luia y Mateus, sino para toda la dinámica familiar. Con el tiempo, el cariño entre Luia y Renato evolucionó de forma natural. Su colaboración en el cuidado de Mateus y la construcción de la Fundación Méndez los unió de una manera única. Las conversaciones nocturnas, las sonrisas que intercambiaban,
la complicidad en los desafíos, todo se sumaba a un sentimiento inquebrantable. Se convirtieron en el refugio del otro, compartiendo sueños y superando obstáculos juntos. El amor que floreció entre ellos no fue impulsivo ni abrumador, sino que se cimentó sobre las sólidas bases del respeto, la admiración mutua y, sobre todo, el amor incondicional por Mateus y la causa que los unía. Las vidas de Luía, Renato y Mateus estaban inextricablemente entrelazadas. Felipe, para alegría de todos, tuvo una recuperación impresionante, impulsado por un tratamiento adecuado y, sobre todo, por la tranquilidad de saber que su hermana estaba plena y a salvo. Era la prueba viviente de que la resiliencia y el amor podían obrar verdaderos milagros. El hogar de los Méndez, antes un palacio silencioso, ahora resonaba con la risa y la alegría de una familia construida no con lazos de sangre, sino con lazos de decisión, superación y un amor incondicional que desbordaba cada rincón. Así, el sueño de Luía y Renato se hizo realidad en el Centro Terapéutico Novos Caminos, un faro de esperanza para niños con necesidades especiales. El centro, inaugurado con la presencia de Berenice, ahora una abuela amorosa y transformada, fue la culminación de un camino lleno de desafíos y victorias. Luía, quien antes era camarera, era ahora la directora de un proyecto de vida, una inspiración para muchos y una prueba de que la sensibilidad y la dedicación pueden mover montañas, transformando vidas y construyendo futuros que antes parecían inalcanzables.